Buenas tardes. A continuación, nos disponemos a dar el parte médico relacionado con el COVID-19 en Yucatán. Adelante, doctora Nagui. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este martes 23 de noviembre. Ayer arribó a territorio estatal un nuevo cargamento con 50.310 dosis contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer, con el cual se iniciará la vacunación de adolescentes de 15 a 17 años de edad en municipios por definir del estado. Igualmente, a partir del lunes entraron en funcionamiento los módulos permanentes en Mérida y el interior del estado para la aplicación de segundas dosis de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer. También se habilitaron los módulos permanentes de vacunación contra el coronavirus en Mérida y el interior del estado para la aplicación de las vacunas de las farmacéuticas AstraZeneca, Sinovac y CanSino, proceso que el gobierno del estado realizará en coordinación con la Secretaría del Bienestar. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 49 pacientes en hospitales públicos, 70.132 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 91% del total de contagios registrados, que es 77.017. Hoy se detectaron 44 nuevos contagios de coronavirus, 31 en Mérida, 4 en Canacín, 3 en Tecash, 2 en Ticul, 1 en Acanqué, Motul, Peto y Progreso. De los 77.017 casos positivos, 604 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 46.982 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 12.147, en la zona oriente 11.601, en la zona centro 4.550, en la zona sur 7.248, en la zona poniente 11.436. Lamentablemente en este parte médico informamos de 5 fallecimientos, 4 hombres y una mujer de un rango de edad de 56 a 83 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes, hipertensión arterial, obesidad, inmunosupresión, enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal crónica y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 3 residían en Mérida, 1 en Muna, 1 en Umam. En total, son 6.403 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 433 están estables, aisladas, monitoreadas por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 49 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color verde. Ese es todo el reporte, doctora. Gracias, doctora. Estaremos actualizando todos los días esta información a través de este medio. Muchas gracias.